antes de hablar de los nutrientes, me quedaba por corregir, que no me daba yo cuenta, de la solución del acertijo matemático que os puse, que era que con 4 nueves teníais que ideároslas para que os diera 100 de resultado, ¿no? Vale, la respuesta es esta, que 9 entre 9 nos da 1 y si le sumamos 99 nos da 100 y ya tenemos los 4 nueves que nos dan 100. Vale, aquí tenéis 9 entre 9, 1 más 99, 100. Vale, bien. Ahora sí, los nutrientes. Vale, vamos a hablar de los nutrientes porque la semana pasada hice un experimento del almidón en la comida y tal, que estuvo súper interesante. Y pues quería adentrarme un poquito más en este tema tan importante sobre la alimentación y tal, ¿no? Que a veces, pues sí que es verdad que es algo con lo que estamos en contacto todos los días y a lo mejor no tenemos la información pues más importante, ¿no? Acerca de ello. Entonces, pues vamos a hablar de los nutrientes así por encima y luego os puse también un juego, una actividad en el documento de esta semana para que la hagáis, ¿vale? Entonces, por eso tenéis que escuchar un poco la explicación para poder hacer luego los ejercicios. Bien, los nutrientes. ¿Qué son los nutrientes? Los nutrientes son unos compuestos químicos que se encuentran en los alimentos y que son necesarios para el funcionamiento de nuestro organismo, ¿vale? Hay varios tipos de nutrientes que los vamos a ver ahora, que están en los alimentos y que es muy importante conocerlos y saber cuál es su función y para saber cómo funciona nuestro cuerpo y qué necesitamos para vivir, más que nada. Vale, entonces es importante también que sepamos que las necesidades nutricionales, o sea, de los nutrientes que necesita cada persona, varían a lo largo del ciclo vital. O sea, no es lo mismo para todos los grupos de personas, por así decirlo. Vale, en la infancia, la adolescencia, embarazo, lactancia, en población de personas mayores, personas adultas, e incluso en deportistas, en cada grupo tiene diferentes requerimientos de nutrientes, ¿vale? Requieren un tipo de nutrientes diferente o en cantidades diferentes. Entonces es súper importante conocer las tablas de organismos de la salud, por ejemplo, de sociedades científicas, sobre el requerimiento de nutrientes necesarios en cada segmento de la población, o sea, en cada grupo en el que nos encontramos, ¿vale? Porque, bueno, pues no es lo mismo los nutrientes que puede necesitar un niño o una niña que los que necesitamos pues, los adultos, ¿vale? Y ahora lo vamos a ver por qué en cada caso. Hay 6 tipos de nutrientes esenciales. Los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas, las vitaminas, los minerales y la fibra. Vale, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a verlos un poquito por encima, no me voy a extender ni nada, ¿vale? Es solo para que tengáis la información básica, la información clave para saber lo que es cada uno y por qué es tan necesario, nada más. Entonces, empezamos con los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, que también se llaman carbohidratos, o se conocen como azúcares también, tienen un sabor dulce, que ahora vamos a hablar de esto. La función principal que tienen los hidratos de carbono es aportar energía al organismo. Aportan energía. Vale, se encuentran en alimentos básicos que constituyen la base de la alimentación de todas las personas durante todo lo largo de nuestra vida. Vale, que son los cereales, legumbres, tubérculos, como las patatas, frutas, verduras, hortalizas, lácteos y alimentos manufacturados, o sea, bollería, chucherías, chocolates, refrescos, etc, etc. Vale, ¿qué pasa con esto? Que la comida basura, como la conocemos, es súper adictiva. Por ejemplo, las hamburguesas de McDonald's para los niños. Y esto es porque tienen mogollón de hidratos de carbono que lo que aportan es energía, básicamente, aportan calorías. Y los llenan de hidratos de carbono porque, como ya os dije al principio, tienen un sabor dulce algunos, como los que les echan a estas cosas, y es lo que hace que cree la adicción. Vale, estos hidratos, ese sabor dulce que tienen.
Entonces, por eso hablábamos de la bollería, las gominolas, todo esto, ¿vale? Son puros hidratos de carbono. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque lo que aportan es energía, ¿vale? Que no es lo mismo tampoco lo que tienen y la elaboración de estos productos con los hidratos naturales que tiene una patata, por ejemplo, o la pasta o el arroz. Bien, proteínas. Las encontramos en todo el organismo, en el músculo, en el hueso y en los líquidos corporales. Está por todo nuestro cuerpo. Las proteínas se necesitan a lo largo de toda la vida para formar y reparar los tejidos, pero especialmente en algunos momentos pues claves en nuestra vida, como puede ser el embarazo, la lactancia, la infancia o la adolescencia, porque en ese momento requerimos un mayor número de proteínas para la formación de tejidos. ¿Vale? Se encuentran en alimentos de origen animal, sobre todo, y también en algunos de origen vegetal. Origen animal, huevos, carnes, pescados, leche y derivados de la leche. En algunos de origen vegetal, pues en las legumbres, en los cereales o en los frutos secos también. Por ejemplo, el pollo es rico en proteínas, el pavo. Bien, las grasas. Las grasas son el nutriente energético por excelencia. Es energía pura, ¿vale? Suministran ácidos grasos que son esenciales y proporcionan vitaminas A, D, E y K. Es imprescindible que tomemos grasas. Vale, lo que pasa es que un exceso de grasas, sobre todo de la grasa saturada, es muy perjudicial para nuestra salud. O sea, necesitamos grasas, pero en su justa medida. Hay varios tipos de grasas. Las grasas saturadas, que estas son las peores, por así decirlo, que son las de origen animal, que son ricas en estas grasas, ¿vale? Con el bacon, el jamón, algo así. Luego están las grasas monoinsaturadas, como por ejemplo el aceite de oliva, el aguacate, las aceitunas. Y luego las grasas poliinsaturadas, como el omega 6 y el omega 3, que de esto seguro que escuchasteis hablar, sobre todo el omega 3, que incluso lo anuncian en la televisión. El omega 3 está presente sobre todo en pescados, en los pescados azules, ¿vale? Y el omega 6, pues en aceites de semillas, sobre todo. Luego tenemos las vitaminas, que las vitaminas son nutrientes esenciales y su función principal es regular reacciones metabólicas que tienen lugar en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Son necesarios en cantidades muy pequeñitas, pero esto no significa que no las necesitemos. Son necesarias en cantidades muy pequeñas, pero su déficit, el que nos falten, puede producir numerosas enfermedades carenciales. O sea, enfermedades pues, que hacen que no funcione bien nuestro cuerpo. Luego están los minerales, que son elementos químicos imprescindibles para que funcione bien nuestro metabolismo, ¿vale? Y funcione de manera normal. Los minerales pueden desarrollar dos funciones, una función reguladora o una función estructural. En la función reguladora, pues cuando forman parte de hormonas y enzimas, ¿vale? Como la tiroides, por ejemplo. Y la función estructural, pues, por ejemplo, formando parte de estructuras como los huesos, pues el calcio y el fósforo del hueso, o el hierro en la hemoglobina, por ejemplo. Bien, la fibra, por último. La fibra desempeña funciones súper importantes para estimular los movimientos intestinales. Entonces, sobre todo, sí que es típico escuchar que la fibra está indicada en personas que sufren estreñimiento, ¿vale? Porque eso hace que se mueva el intestino. Bueno, también dicen que hay como una asociación, un ligue ahí entre ciertas enfermedades cardiovasculares y la falta de fibra, con dietas pobres en fibra. O sea que en realidad es importante para que pueda funcionar bien el organismo, sí. Los alimentos ricos en fibra tienen un alto poder saciante, o sea, nos llenan rápido y nos ayuda a combatir la obesidad, que es súper importante también, ¿vale? Como por ejemplo el pan integral, que tiene fibra, algunos frutos secos y así. Y nada, una vez explicado esto, acordaros que son 6 los minerales, aunque os los he apuntado en
en el documento. Nada, eso, hidratos de carbono, proteínas, minerales, vitaminas, fibra y me dejo las grasas. Claro. Y nada, eso, el juego que os dejé son unos alimentos que vosotros tenéis que identificar en qué son ricos la foto de ese alimento. Vale. Ya os puse arriba los tipos de nutrientes que hay y vosotros tenéis que identificar en qué es rico, en qué nutriente es rico esa foto de ese alimento, ¿vale? Y después os puse también un acertijo que son 6 imágenes de alimentos que tienen fibra y vosotros tenéis que identificar el alimento que creéis que es el que tiene más fibra, ¿vale? A ver si acertáis. Y nada más, después de esto de los nutrientes, pues os he dejado también, como siempre, un texto de comprensión lectora para practicar la lectura y la comprensión. Y nada, deciros que para la semana que viene sí que voy a hacer el experimento del que os había hablado, de la combustión y tal. Y os dejaré también pues, información sobre esto, sobre la combustión y la inflamabilidad. Y nada, así que la semana que viene pues estará esto un poquito más activo por hacer el experimento y nada más. Espero que pues eso, habréis aprendido más cosas, hayáis aprendido más cosas y tenéis pues todas las actividades y los juegos que os he propuesto para hacer en el documento. Cualquier cosa o petición o duda que os pueda surgir podéis enviarme un correo. ¿Vale? Porque como no tenemos comunicación, no hay un feedback, también es un poco complicado hacer una clase lo más normal posible, ¿vale? Así que nada, espero que estéis todos y todas bien. Mucho ánimo para seguir con esta situación, que seguro que va en buen camino y saldremos pronto. Un saludo.